Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros un día más en estas charlas formativas, informativas que desde el proyecto Libera estamos desarrollando gracias a la colaboración de muchas de las alianzas con las que trabajamos para erradicar la basuraleza, para conservar los espacios naturales como igual o mejor de lo que estaban. Muchos de vosotros ya sabréis que el proyecto Libera lleva un poquito más de 3 años ahora trabajando con el eslogan de Unidos contra la basuraleza. Y ese Unidos es para nosotros el referente, la fuerza, el sentir del espíritu de que esto no es un problema que sea único y exclusivo, una solución que nosotros aportamos, sino que es una solución que tenemos que aportar entre todos y además desde los más grandes hasta los más pequeños. Por eso desde Libera trabajamos desde la parte científica hasta la parte de la movilización para que las grandes nos puedan aportar conocimiento y desde lo más local también nos podáis aportar esa grandeza de cuidar en el entorno, en el lugar concreto, ese espacio natural. Precisamente hoy contamos con la presencia, con la colaboración de Save the Med. Es una organización que de reciente creación, pero no por ello de reciente trabajo en el área, ¿no? Ellos llevan trabajando más de 30 años en el Mediterráneo, precisamente haciendo conservación de las tortugas y de los mamíferos marinos y desde luego que hacen una labor encomiable y que ojalá, bueno, pues podamos seguir trabajando con ellos. Llevamos, creo que ahora ya prácticamente 3 años trabajando con ellos en la pesca fantasma. Muchos de vosotros sabréis lo que es, otros tendréis muchísimas dudas, que es lo que hoy Ricardo Sagarminaga nos vendrá a contar. Ricardo es investigador en Save the Med y, como decía, lleva muchos años trabajando para la conservación de las tortugas y de los mamíferos marinos, entre otros muchos, obviamente, entre la flora y la fauna general que pueda habitar en este área. Ellos, además, tienen en su haber un barco que, si alguna vez tenéis la posibilidad de entrar en internet, os invito a que vayáis. Incluso nosotros, algunos de los héroes, han podido visitar ese barco, el Tochtebag, que es un velero de madera precioso en el que se ha vivido y se viven y se siguen viviendo muchísimas y muy buenas experiencias, aunque entre otras el año pasado llegaron a capturar, si no recuerdo mal, si no luego Ricardo nos lo cotejará y corroborará, perdón, en 90 días de campaña se retiraron hasta 120 artes de pesca fantasma. Hoy también, como siempre, nos acompaña mi compañero, mi compañero en Libera, que es el coordinador del proyecto Libera en Sea Over Life. Ya sabéis que el proyecto Libera está coordinado entre la organización decana en España de conservación Sea Over Life, que lleva más de 60 años trabajando en ello, y nosotros desde Ecoembes trabajando en la concienciación sobre el reciclaje en el contenedor amarillo y azul y, por supuestísimo, todo lo que suponga desde Libera trabajar en la reducción, en la reutilización y en el reciclaje, pues siempre estará dentro de nuestras venas, dentro de nuestra sangre. En este caso, solamente apuntar que la Fundación, gracias a la Fundación Reina Sofía, hoy estamos aquí con Save the Med. Ellos colaboran, pues Su Majestad Doña Sofía tiene una alta querencia, o sea, les gusta muchísimo las tortugas y tiene un deseo de conservarlas, de cuidarlas, de tener pues con ellas un trato específico y concreto, y precisamente por eso la Fundación también se ha unido, porque necesitamos entre todos saber qué pasa con las tortugas, estas tortugas oceanógrafas que desde Save the Med han puesto ese nombre, para conocer cuáles son los movimientos, dónde están, dónde se pueden incluso enmallar, dónde las podemos encontrar con algún arte de pesca enganchado en alguna de sus patas, en la cabeza o en el caparazón.
Sin más, voy a dar paso a mi compañero Miguel, quien os contará alguna de las afecciones que la basuraleza en general puede afectar, para a continuación ya pasar a dar la palabra a Ricardo Sagaminaga. No me quiero despedir sin recordar que hay dos campañas muy importantes que desde Libera este verano ponemos en marcha, que es la prevención del no abandono de las mascarillas y de los guantes. Es muy importante que todos seamos conscientes de la importancia de no abandonarlos, porque ya estamos encontrándolos en los entornos naturales y puede suponer un grave, no solamente un problema estético, sino que es un grave problema medioambiental. Y además también otra campañita que hemos puesto en marcha que se llama Mi pueblo sin basuraleza, a la que os animamos a todos a sumaros, porque queremos que en este año donde el turismo nacional es tan sumamente importante y tan sumamente potente, necesitamos que todos vosotros os unáis y llaméis la atención también para que los ayuntamientos en donde estéis también se sumen a esta campaña. Miguel Muñoz, gracias. Muchas gracias, Sara, y muchísimas gracias a todos los asistentes pues, por dedicarnos este tiempo a pues, abordar un problema tan importante, ¿no?, como es la conservación de nuestros mares. Ricardo ahora va a hablaros de todo el problema que hay en el Mediterráneo y todo el problema con la pesca fantasma, que es un problema ambiental importante, y no le quiero quitar mucho tiempo, pero sí creo que es conveniente antes daros 5 minutos de pinceladas de cuál es el problema en general del impacto de las basuras en mares y océanos, no solo centrándonos en la pesca fantasma. Seguramente cuando hablemos de impacto de basuraleza en el mar se nos venga a la mente la palabra plásticos, ¿no? Es de lo que más se habla. Sí que hay que indicar que no todos los impactos que se producen en el mar por causa de basuraleza son de componentes plásticos, pero evidentemente el plástico es un protagonista en este sentido. Vivimos en la era del plástico y eso pues evidentemente tiene sus consecuencias. Llevamos muy poquito tiempo utilizando este material, pero el aumento de la producción ha sido pues, desorbitado, ¿no? Simplemente tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que todo lo que nos rodea, o gran parte de lo que nos rodea, está hecho de plástico, ¿no? Pasamos en 1950 de producir 2,3 millones de toneladas a ahora en 2015, último dato que tenemos, más de 407 millones. O sea, se ha multiplicado por 200 esta producción. Y no es igualmente una cuestión que no esté relacionada, que cuando hacemos nuestras recogidas en los metros cuadrados que convocamos, evidentemente los artilugios que más encontramos son siempre toallitas húmedas que tienen un componente plástico, colillas que también están hechas de acetato de celulosa, que es plástico, y diferentes envases, ¿no? Quiero decir, el plástico al final está en los residuos que encontramos. 8 millones de toneladas de plástico se calcula que se vierten todos los años a nuestros mares y océanos. 8 millones de toneladas de plástico, pues imaginaos la barbaridad. De esos 8 millones se estima que 640.000 toneladas son redes de pesca abandonadas, que tiene mucho que ver con el problema ambiental que os va a contar luego Ricardo. Como seguramente hayáis oído hablar también, hay diferentes islas de basura que se han llamado islas de plástico. En el Pacífico hay una que, por ejemplo, tiene 3 veces el tamaño de toda España. Hay detectadas como 6 grandes, aunque luego hay muchas otras pequeñas. Por estas corrientes el plástico es poco denso y se va moviendo, ¿no? Se van como apelmazando en unas zonas geográficas concretas. Evidentemente, toda esta abundancia de plástico pues tiene sus consecuencias. Por daros algunos datos, se estima que más de 1 millón de aves marinas mueren todos los años por ingesta o por enredos con plásticos. Igualmente, 100.000 mamíferos y tortugas marinas perecen anualmente por estas cuestiones, ¿no? También se habla mucho ahora del problema con los microplásticos. El plástico es un material no biodegradable y quiere decir que no es metabolizado por ningún ser vivo. Lo que va sucediendo es que por efecto sobre todo de radiación ultravioleta se va disgregando en plásticos más chiquititos. Una vez que reducen el tamaño de los 5 milímetros se llaman microplásticos. Bien, pues se estima que hay entre 5 y 50 billones con B de microplásticos actualmente en nuestros mares y océanos. Estos microplásticos son un grave problema, sobre todo para animales filtradores, como ciertos mamíferos marinos o diferentes aves, que se alimentan de plancton, de organismos muy chiquititos, y les es prácticamente imposible discernir entre lo que es su alimento y lo que son plásticos. Muchos de ellos acaban muriendo por inanición precisamente por ingerir estos plásticos. Además, aunque el material en sí no sea tóxico, sí que al tener una alta superficie específica es muy fácil que se adhieran a él diferentes patógenos o diferentes elementos contaminantes
contaminantes que sí que pueden llegar a intoxicar de alguna forma a estas especies que la ingieren, ¿no? Y por último, por dar alguna otra pincelada, decir que los efectos de las basuras en el mar no solo son efectos medioambientales, aunque evidentemente es el que más nos preocupa, sobre todo desde una organización conservacionista como Sea BirdLife, pero también hay problemas económicos asociados. Por ejemplo, se estima que 18.000 euros al año se pierde por cada buque pesquero precisamente por la merma de este producto de pesca que al final no es capturado más que pesca fantasma o alguna pesca que no tiene un provecho posterior para el ser humano, ¿no? La limpieza de playas es un gasto que todos los que viváis en zonas costeras pues sabéis que a partir del verano se incentiva más esta limpieza, sobre todo en un país que vive tanto el turismo como España, y es un gasto que al final pagamos todos también, ¿no? Y además del gasto del impacto económico, también hay que advertir de un posible impacto en la salud, un problema de salud, ¿no? Justo el año pasado se publicó un estudio donde ya se certificaba que todos nosotros tenemos en nuestros estómagos, en nuestras heces y metabolitos en la orina, microplásticos o sustancias derivadas de plásticos. Todavía no hay ningún estudio característico que demuestre una relación efecto-causa con alguna enfermedad o algún comportamiento anómalo del cuerpo debido a esta ingesta, pero evidentemente esto tendrá sus consecuencias y en futuro pues veremos estudios en este sentido. Sin más, no le quito mucho más tiempo a Ricardo. Quería daros 4 pinceladas de cuál es el problema de la basuraleza en general en los mares y doy paso a Ricardo pues, para que explique más concretamente su proyecto y el problema de la pesca fantasma. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a la Fundación Reina Sofía por ofrecernos este espacio. Creo que los datos que habéis mostrado, que habéis hablado ahora, son escalofriantes y bueno, me alegro que no me haya tocado a mí decir estas cifras que realmente son atroces, ¿no? Nosotros llevamos 30 años estudiando en la mar. Antes mirábamos las basuras y pensábamos siempre bueno, que el plástico se descompondría en 500 años, 400 años, pero la verdad es que no se descompone en pequeñas partículas que llegan a ser más peligrosas. Bueno, yo soy Ricardo Sagármina, soy investigador en la Fundación Save the Med y como apuntaba Sara, la fundación se creó el año pasado con una misión de agrupar un poco la misma filosofía que Libera, ¿no? El espíritu colaborativo, la acción concertada es absolutamente fundamental cuando abordamos problemáticas como la de las basuras, que además es un problema en el Mediterráneo, pero también en todos los mares de España y en todos los océanos del planeta. Bueno, yo llevo 30 años trabajando. Antes trabajaba en una organización que se llamaba NITAC y hace 2 años empecé a trabajar con una asociación que se llamaba Ondine. Juntos hicimos una campaña de educación, también con el apoyo de Libera, y conseguimos sacar al mar en expediciones científicas a casi 50 chavales. Y después de esta experiencia, bueno, nos hicimos muy amigos y en cuanto Brad Robertson de Save the Med me dijo que tenía este sueño de hacer un colectivo para aunar esfuerzos y a través de la suma de esfuerzos multiplicar nuestro impacto, enseguida decidimos unirnos a esta filosofía. Voy a pasar a una pequeña presentación, si lo consigo, y explicaros un poco el trabajo que hacemos. En el trabajo que estamos, como decía Sara, nosotros llevamos 3 años con el apoyo de Libera y 2 años con el apoyo de la Fundación Reina Sofía y Sea BirdLife en un programa de conservación de tortugas marinas. Si consigo. Me pasa la... trabajamos con especies paraguas, que son tortugas, cetáceos, aves marinas y también elasmobranquios, mantas, tiburones, que no es que sean especies más importantes que otras, sino simplemente son especies muy emblemáticas que nos permiten además enfocar una gestión del ecosistema. Por ejemplo, las tortugas marinas las consideramos como una especie indicadora dentro de lo que es la estrategia marina para la conservación de los mares.
Y bueno, lo interesante que, bueno, en esta diapositiva que se veía, simplemente apuntar, que las tortugas que nosotros tenemos en nuestras aguas principalmente vienen de playas que pueden estar tan lejos como Florida, México y las islas de Cabo Verde. Y también tenemos en el Mediterráneo una pequeña población que viene de las playas de Grecia, Turquía y Libia. Nosotros trabajamos principalmente en ciencia, creemos mucho en que la gestión debe estar basada en ciencia y de hecho en los 40 50 años de conservación de las tortugas hemos visto muchas veces como no basta la buena intención, hay que realmente trabajar sobre una base sólida para no cometer errores. En los primeros 20 años estábamos trabajando sobre todo con un problema de captura accidental en pesquerías y lo hicimos a través de la colaboración con la flota pesquera. Y gracias a los pescadores y su colaboración conseguimos reducir la captura accidental en la pesquería de pez espada de 30.000 a 20.000 a 30.000 tortugas a pues prácticamente cero, simplemente con unas medidas que tampoco afectaban mal la pesca, era pescar más profundo. También trabajamos en la problemática de las colisiones de tortugas con barcos rápidos y también con problemas que antes era mucho más grave, que era la contaminación de alquitrán. Y aquí quizá apuntar que no hay que desesperar, incluso con estas cifras que decía Miguel, que son realmente atroces. Hace 30 años, cuando yo empezaba, pues cuando andabas en la playa, tus pies se llenaban de alquitrán. Las tortugas, en vez de estar enmalladas en plásticos, en rafias o en pesca fantasma, muchas veces lo que estaban es completamente embebidas dentro de una bola de alquitrán. Y gracias a muchos cambios, en este caso sobre todo cambios a nivel alto en la Organización Marítima Internacional, se ha mejorado esto. Y esto ya, sobre todo en el Mediterráneo y las aguas europeas, ha mejorado notablemente. Decía que no, tomamos datos de basuras marinas desde hace 30 años, pero sí que hemos ido viendo un incremento exponencial de esta problemática y sobre todo que es a raíz de esto pues, que Libera también empezó a contar con nosotros en el 2016 y sobre todo lo último que ya estamos enfocando ahora es la pesca fantasma. La pesca fantasma es un impacto a muchos niveles, es un impacto en pesquería. Ahora mismo hay mayor impacto por parte de la pesca fantasma y los microplásticos y la contaminación sobre muchos stocks de pesca que por la propia extracción pesquera. De hecho, se calcula que un 30% de los peces capturados no lo son por barcos pesqueros, sino por artes de pesca fantasma. La pesca fantasma es básicamente cualquier arte de pesca que puede ser de redes, filamentos, boyas, nasas, que se pierden o que son vertidas, a veces intencionalmente, y que terminan en la mar. Se calcula que hay unos 800.000 millones de toneladas al año vertidas en los océanos del mundo. Y bueno, nosotros el año pasado fue el tercer año que ya empezábamos a notar un incremento en artefactos de pesca fantasma. En este caso, pues, muy peculiares, son unos artes muy rudimentarios que pensamos que están hechos en el norte de África con cualquier cosa que encuentren ahí. Prácticamente es una pesquería de supervivencia, o sea que es un problema, ya no es un problema de naturaleza, pero es también un indicador de que hay un problema humanitario en alguna zona del Mediterráneo. Encontramos más de 122 artefactos de este tipo solo en una campaña de 90 días. Y luego cuando trabajamos en coordinación con la Fundación Palma Aquarium, que digamos, coordina lo que es los varamientos y el rescate de tortugas en lo que es las Islas Baleares. Y ahí también estamos viendo, pues, comentando con ellos, que realmente es una de las amenazas que se está poniendo en primera posición como amenaza para las tortugas marinas. Y bueno, a raíz de esto iniciamos la idea de crear un proyecto, un plan de acción que sea a través de la unión de muchas entidades, ¿no? Tiene varias ramas, una rama científica para la gestión, para saber cómo gestionar el riesgo, trabajar el marco legal, informando a las administraciones relevantes y trabajando con los distintos marcos gubernamentales o intergubernamentales, tanto de pesca como de medio ambiente. Luego la capacitación, eso es fundamental para mejorar las operaciones pesqueras. Pues si hay un problema humanitario de gente que tiene que pescar atando botellas y rafia para capturar tortugas, pues ir ahí y ver cómo podemos también ayudarles a solucionar su problema de hambre. Documentando para sensibilizar
Y luego hay una parte muy importante nuestra, que es común también en Libera y todos los que estamos en Libera, que es la ciencia ciudadana, ¿no? Nosotros creemos que no hay que, es muy fácil además en muchas problemáticas, lo estamos viendo ahora con los plásticos, las falsas soluciones, ¿no? No es posible pescar, vaciar el Pacífico de su isla, eso es absolutamente imposible, y cualquier científico apoyará que cualquiera que está haciendo siempre está haciendo una campaña mediática. Realmente lo que sí hay que hacer es conseguir que la gente se implique, que los ciudadanos se levanten de su sofá y que hagan pues su parte del trabajo en su consumo y también en ayudar en programas como Libera a poco ir limpiando las playas, limpiando los bosques y las cuencas de los ríos. Y luego, muy importante también, el rescate, rescatar una tortuga. Una tortuga subadulta o adulta de las que están enmayándose en estas artes, en términos de conservación y de recuperación de estas especies vale oro. Entonces, todo lo que se puede hacer para salvarla y rescatarla es fundamental. En lo que es el eje científico, trabajamos con la Agencia Oceanográfica de Estados Unidos, la NOAA, y el SOCIP, que es el Centro de Observación Costera de las Islas Baleares, y digamos que ellos coordinan lo que es la parte de lo que llamamos tortugas oceanógrafas, que utiliza tecnologías muy punteras de marcaje satelital, integrando estos datos en los modelos, y esto nos permite pues, entender cómo son los movimientos tanto de los animales como de las basuras. Y esto nos puede permitir ver dónde se están generando artes como el que os estaba enseñando. Podemos, pues viendo los epibiontes y haciendo la modelización de las corrientes, ver dónde hay gente que tiene que pescar de esta manera y también en qué playas, qué calas están actuando de recolectores naturales. Y ahí hace falta, evidentemente, hacer unas limpiezas periódicas. Y luego hay otros estudios complementarios en relación a otras cosas que apuntaba Miguel, que claro, estos plásticos en la mar son residuos tóxicos además que muchas veces ni siquiera se pueden reciclar porque simplemente para eliminar la toxicidad que tienen, pues los mecanismos de químicos y bueno, también a nivel energético sería absolutamente insostenible hacerlo. Acciones de gestión, pues ahí hay acciones muy importantes a hacer y ahí estamos muy pendientes de una estrategia que está lanzando por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero también el Ministerio de Tecnología de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para una estrategia nacional de pesca fantasma. Estamos trabajando en la retirada de efectos peligrosos y luego también el rescate de tortugas marinas. Y ahí fundamentalmente es Fundación Palma Aquarium que está coordinando esta parte. Y lo que decía antes de la ciencia, nosotros una parte importante es capacitar a la gente. Tenemos muchos navegantes, buzos que están encontrándose cada verano, desde los últimos 3 años, tortugas enmalladas en rafia o en elementos de pesca fantasma. Y a veces la buena intención hace que uno intente soltar una aleta. Si una aleta está ya con un torniquete, lo mejor es llamar al 112. Eso es muy importante, es un mensaje que queremos también lanzar. Y lo vamos a estar haciendo este verano a través de las autoridades portuarias que están también colaborando en el proyecto. Informando a políticos de todo lo que estamos haciendo, tanto a nivel de ciencia ciudadana como el programa científico, todos los datos, esto tiene que llegar al marco necesario para que haya estrategias internacionales, regionales, nacionales para hacer frente con medidas como las que han conseguido que el alquitrán ya no sea un problema en estos mares, ¿no? Y bueno, la capacitación, lo que decía antes, ¿no? Ahora mismo nosotros hemos visto también que es fundamental y ahí también va muy en línea con Libera. También nos hemos unido a otra red que también esperamos que sean parte de una de las alianzas de Libera dentro de poco, que es el Global Coast Gear Initiative. Es una iniciativa global a nivel del planeta porque la pesca fantasma es un problema global. Entonces, si estamos unidos científicos de todo el mundo, las soluciones van a salir mucho antes. Y también los marcos legales pueden ir muchísimo más rápido a nivel de Naciones Unidas o de otros organismos intergubernamentales. Y respecto a la flotilla, pues aquí estamos muy ilusionados porque gracias al apoyo de la Fundación Reina Sofía y Libera y SEO BirdLife, estamos iniciando también un convenio con las autoridades portuarias de Baleares y la Federación de Pescadores, de las cofradías de pescadores, para trabajar juntos, ¿no? Para que realmente pues tengamos tanto los puertos como toda una flota de barcos, que pueden ser barcos de pesca, centros de buceo, personas en sus yates, que sean parte de esta acción
sabiendo cómo actuar, que si es llamando al 112, llamando al 112, si es haciendo un aviso a SASEMAR, pero que en cada caso haya una acción concertada que tenga pues toda la coherencia y eficacia que se pueda tener. Y bueno, pues ese es digamos el proyecto que estamos poniendo en marcha y que, bueno, que la verdad es que lo que hemos visto inicialmente iba a ser en España, pero realmente estamos viendo que hay otros países que quieren sumarse porque también evidentemente están viendo que esto es un problema creciente y les preocupa mucho. Francia, el centro de Gros du Roi, que también rescata tortugas, pero también el Infremer y el grupo de tortugas del Museo de Historia Nacional de París. Malta, dos organizaciones, la universidad y la Malta Nature Trust, que vendría a ser como la Fundación Palma Aquarium para Malta. Y bueno, esto para nosotros es una buena señal. Desafortunadamente a veces hace falta temas catastróficos para que nos unamos y que actuemos, pero creo que vamos en la buena línea, ¿no? Y esto, pues creo que digamos, es un buen elemento. Creo que la idea también está gustando mucho. La Guardia Civil del Mar, el Servicio Marítimo, SASEMAR también se están uniendo. Y si conseguimos que todo el mundo que esté en mar sepa qué hacer, cómo actuar, y también en costa, es absolutamente fundamental. Y trabajar bajo una red donde, bueno, pues donde cada uno aporta su grano de arena, al final la colectividad de tantas acciones pequeñas es lo que puede hacer un cambio. Y también a nivel, evidentemente, de presión política, para que nuestros políticos vean que hay realmente un interés por parte de la ciudadanía en que estas cosas cambien, ¿no? Ahora llevamos 3 semanas de mar y íbamos muy ilusionados porque, bueno, veíamos todos en las redes sociales que sí se acercaban los delfines, que, bueno, algunos vídeos muy alentadores de que cuando saliéramos del confinamiento íbamos a encontrarnos con unos mares pristinos. Bueno, hemos salido, sí que hemos visto que, bueno, pues que la fauna sigue estando ahí, pero bueno, eso, aunque eso no hemos visto grandes cambios. Hay cachalotes, hay mantas, hay tortugas, muchísimo atún. También es una gozada ver que el atún rojo se está recuperando. Pero sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es que parece que el periodo de confinamiento ha servido para las flotas de pesca ilegal de actuar con mayor intensidad y con menos vigilancia, y realmente ha sido bastante desalentador esto. Hemos visto, pues ya yo creo que llevamos 45, 46 artefactos de pesca fantasma en apenas 3 semanas. También varios palangres. Los palangres, lo que es un filamento con anzuelos, es una pesquería que bien hecha con buenos materiales, como lo que está haciendo ahora mismo la flota española, puede ser muy selectiva, y bajo la dirección de científicos del programa de científicos del IEO, pues es una pesquería perfectamente sostenible, pero están sufriendo la pesca por parte de flotas ilegales. Y esto para nosotros es un gran problema porque al final no es competitivo pescar de forma legal. Los pescadores, además de palangre, con los que llevamos 30 años trabajando, llevan 20 años quejándose de que tenemos una flota de más de 1000 barcos a lo largo del norte de África utilizando redes pelágicas de deriva. Esto es un tema que bueno, yo empecé a trabajar cuando era joven, estaba en Greenpeace hace 40 años y creíamos que lo habíamos solucionado. Parecía que se acababan, que se prohibían. Estados Unidos y Europa conjuntamente pusieron 15 millones a intentar reconvertir la flota, pero a los 2 años otra vez volvieron a utilizarse este tipo de redes. Como Europa importó pescado ilegal, pues bueno, la lección aprendida es que todo vale, y entonces ahora tenemos unos 1.100 barcos, estimamos, a lo largo del norte de África e incluso Italia, y esto es lo que nos preocupa mucho. El otro día los compañeros de la Fundación Palma Aquarium les avisaron de una red de deriva. Bueno, fuimos con ellos y vimos que era una red de deriva, efectivamente, que parece más bien de producción italiana más que del norte de África, y dentro del amasijo de red había un cachalote muerto. Y yo recuerdo que hace 25 años, en los años donde Italia estaba pescando mucho con este tipo de redes, solo en las Islas Baleares aparecieron 22 cachalotes enmallados en este tipo de redes. Y bueno, esto realmente es muy importante. Esperamos que, bueno, como viene además en el momento que España está haciendo esta estrategia nacional
bueno, que realmente podamos avanzar y bueno, hacer acciones, pero también sabemos que ya no solo vale a nivel de marco legal y hay que realmente haya un control pesquero mayor. También es muy importante la capacitación de los pesqueros, ayudar a estas poblaciones que tienen que pescar con artefactos de pesca de supervivencia, como llamo yo. Y bueno, y cada uno de nosotros, todos los ciudadanos, y bajo la red Libera, a ver si conseguimos pues hacer un impacto que pueda hacer un cambio y que dentro de unos años sea una pesadilla del pasado como el alquitrán en este caso, ¿no? Y nada, os voy a dejar el vídeo y así podemos ir avanzando. Doy paso primero a Miguel y a continuación damos paso a las preguntas. Perfecto. Sí, si os parece, para hacerlo más ágil, yo voy trasladando las preguntas a Ricardo. De momento solo hay una en el chat, así que os animo mientras voy lanzando yo la mía, que tengo alguna, y vamos comentando, pues tenéis tiempo para ir poniéndolas y yo las voy leyendo. Ricardo, primero agradecerte la explicación, creo que ha sido muy clara y muy precisa. Yo he tenido la suerte de estar en tu barco trabajando con vosotros y la verdad que es una maravilla el trabajo que hacéis y muy, muy necesario a la vista de todo lo que estamos viendo. Y hay una cosa que has comentado, yo tengo dos preguntas personalmente. He visto, ha sido comentado, te he notado un tono muy positivo en estos 30 años que tú ya llevas trabajando, pues hablando, por ejemplo, de cómo el problema del alquitrán ha ido desapareciendo. Y me ha llamado la atención, sobre todo en un panorama en el que parece que todo lo que leemos en este sentido es negativo, ¿no? Parece como que el problema del cambio climático va a devastar nuestros océanos, el problema de la sobrepesca, de afluentes de aguas con fertilizantes sin tratar, los plásticos. Parece que ya los problemas que ya tenían vamos a sumar muchos nuevos. Y me gustaría saber tu opinión también, con vista con más perspectiva, de cómo crees, si encuentras un futuro esperanzador a estos problemas o si crees que vamos a ir a peor en un futuro, ¿no? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta, que también me ha parecido interesante viendo todo lo que veníamos comentando, es existe una responsabilidad evidentemente de los dirigentes políticos, como bien has puesto el ejemplo de los alquitranes y los petróleos, ¿no? Que tienen una capacidad de actuación y de cambiar las condiciones que al final tienen un impacto positivo o negativo para el medio ambiente, pero me gustaría también que nos trasladara desde tu punto de vista la gente que nos está escuchando, que nos está viendo como usuarios, como consumidores, ¿qué podemos hacer pues, para intentar contribuir o no contribuir a este problema? Pues no sé, desde consumir pescado con cierta certificación, no sé, 4 o 5 cuestiones que nos puedas dar para que no nos quede esa sensación de que esto al final solo depende de los políticos. Sí. Perfecto. Pues si queréis voy a intentar compartir primero el vídeo, que lo he encontrado y creo que estaba... A ver si podemos verlo ahí. ¿Lo veis? Sí. Bueno, esta es una pardela entonces que encontramos muerta en un palangre ilegal que estaba dentro de las aguas del Parque Nacional de Cabrera ampliado. Y bueno, pues y diciendo esto también, decir que el vídeo anterior siento mucho que se haya saltado el otro vídeo. El otro vídeo, como decía, no es un vídeo que está disponible todavía porque esto es, como decía, es parte de una investigación que de hecho creo que venía un equipo del Ministerio a hablar con la Fundación Palma Aquarium hoy. Y luego también hay todo un trabajo de lo que es la parte científica del SOCID, de pues, modelizar para ver de dónde proviene. Y luego también, bueno, pues por parte de las autoridades para tomar medidas, ¿no? Porque si viene de Italia, evidentemente no es lo mismo que esto lo haga un país no comunitario a que lo haga un país de la Unión Europea. Y lo más probable es que sí que sea un barco italiano quien haya fondeado esto. A tu primera pregunta sobre el optimismo, bueno, lo del optimismo yo creo que es a veces pues no nos queda otra que ser optimistas. La brutalidad de lo que estamos viendo nosotros en mar no tiene palabras, ¿no? Nosotros, una de
los muestreos científicos que hacemos es una manga de plancton y microplásticos, la llamamos manta troll, porque es similar a lo que sería una manta con su boca abierta filtrando. Y a veces hacemos los filtrados en la misma zona donde están las mantas comiendo, entonces tienes una visión perfecta de lo que está comiendo en ese momento la manta. Y bueno, y muchas veces casi la mitad, sí que hay plancton evidentemente, pero casi la mitad de lo que están comiendo, ingiriendo, son microplásticos. Entonces eso está metiéndose en las cadenas tróficas. Bueno, primero cuando decía que ha mejorado mucho en el tema del alquitrán en algunas zonas, ¿no? Las zonas vigiladas, eso también es importante tenerlo en cuenta, pero sí que sí que ha habido cambios importantes en las navieras. Lo que pasa que bueno, también tenemos los barcos de bandera de conveniencia, que son la lacra del tráfico marítimo en el mundo. Yo sí que soy muy optimista cuando veo espíritus colaborativos como esto que estamos viviendo ahora con Libera, ¿no? Y lo viví con la captura accidental de tortugas y otras especies en artes de pesca, y ahí realmente, impulsado sobre todo por algunos organismos como la NOAA, en los últimos 20 años ha sido absolutamente impresionante la capacidad de colaborar entre científicos, grupos de conservación. Bueno, SEO BirdLife ha sido una parte fundamental también de esto, lo que se ha conseguido en cambios en operaciones pesqueras es fantástico, y bueno, pues es la línea que realmente, eso sí que nos da mucho optimismo, ¿no? Cuando ves que no estás solo, porque sería muy desolador encontrar estos problemas y sentirte que lo que estás haciendo no sirve para nada, pero cuando ves que no estás solo, que hay miles, o bueno, en España pues ya son, no sé, más de 10.000 personas que están haciendo lo mismo, eso es lo que sí te da, bueno, pues mucho optimismo. Lo que a mí se me preocupa mucho es en el tema de los plásticos. El plástico es posiblemente uno de los mejores inventos del ser humano, pero como cualquiera de los inventos del ser humano, tiene una aplicación positiva y negativa. Y lo que sí estamos viendo es a veces, bueno, pues falsas soluciones frente al problema de nuestro mal uso del plástico, y lo que tenemos que conducir es hacia las soluciones auténticas. Y esto, bueno, pues yo creo que los políticos sí que lo tienen bastante claro, porque están influenciados mucho por técnicos, pero es sobre todo el ciudadano el que tiene que cambiar. Y nos toca mucho por cambiar. Realmente ha sido desolador ver la falta de civismo que tienen, sobre todo los adultos, ¿no? Porque yo creo que los niños hoy en día, hay tantos programas que estamos haciendo todos con colegios, que los profesores y los niños saben más y están más conscientes que los adultos. Pero muchas veces todavía la gente de mi generación, a mí cuando yo veo que la gente está tirando guantes de plástico o las mascarillas al suelo, y que ya en los mares encontramos esto, yo creo que ahí tendríamos que ir a otro tipo de cuestión ya, que sería como en países donde se multa con 1.000 euros a la persona que es capaz de hacer un acto tan absurdo, ¿no? Tan innecesario. Pero bueno, ahí es donde también tenemos que ser cada vez más los que nos preocupemos por que esto no acabe en la naturaleza. Y perdona, si me puedes repetir la segunda pregunta, porque me enrollo mucho y... Sí, aprovecho a preguntártelo porque además ha salido en el chat por Marta, así que nos contestas a los dos. Te preguntaba que era evidente la capacidad que tenían los gobiernos en cambiar las cosas, pero que si nos podías indicar a título individual, o sea, a título ciudadano, ¿qué consejos pues, nos puedes dar? Porque muchas veces, sobre todo los que vivimos, yo vivo en Madrid, los que vivimos en el interior no tenemos contacto con el mar, pues puedes de alguna forma indirecta o desde el desconocimiento, pues bien comprando productos que no son sostenibles, promover un daño ambiental a los océanos. Y si tenías algún consejo o algunas indicaciones con las que poder actuar a título individual, no tanto a título político. Sí, hombre, yo creo que la auténtica democracia está en el consumo. Podemos hacer muchísimo. Nosotros desde el Toftuac, desde el barco en el que trabajo, de Save the Med, hicimos una política de cambio nosotros estábamos comprando como todo el mundo en los supermercados, compras grandes, y empezamos a comprar local. Y claro, ¿qué es lo que vemos? Que estás apoyando a agricultores, a pescadores a nivel local, y te das cuenta cuando tienes una crisis como el COVID, lo importante que eso y la resiliencia que nos da, porque realmente durante las últimas décadas nos han conducido a consumir
de cosas de fuera y al final pues nos quedamos con un país sin agricultores y sin pescadores. Y como haya una crisis que dure más de un año o más de unos meses, ahí sí que vamos a tener problemas. Y entonces yo creo que se come más sano, mirando, porque a veces también hay que tener cuidado, porque las etiquetas, los etiquetados, por ejemplo, la etiqueta MSC es una etiqueta muy válida para pesca industrial, aunque también hay gente que la discute, pero bueno, yo cuando compro pesca industrial, pues más o menos me puedo fiar por la MSC. Pero si yo estoy en la colonia Sant Jordi, por ejemplo, yo sé que el pescador local, que es un pescador artesanal que lleva toda la vida pescando y que gracias a su pesca buena esa zona todavía está tan bien conservada, ese señor nunca va a tener una etiqueta de MSC. Entonces yo como consumidor pues tengo que molestarme un poco, hablar con la pescadera, con el pescadero, informarme y no solo consumir algo que es bueno para mi salud, pero también algo que está contribuyendo a que eso siga así, a que haya pues un señor o unos señores, unas señoras que estén sacando su vida haciendo alimentación de calidad. Y lo mismo va para todos los productos, ¿no? Nosotros con un consumo de ese tipo, además de la satisfacción de conocer historias preciosas de la cultura que tenemos aquí y de gente maravillosa, pues hemos reducido en 95% las basuras. Nosotros íbamos a la isla de Cabrera y después de una semana volvíamos con la chalupa atrás llena de bolsas de basura para reciclar y algunas para tirar. Y ahora hemos reducido eso. Tenemos una bolsita pequeña de la basura de los baños y lo demás no hay plástico, no entra plástico en el barco y sí tenemos plástico, pero en otro, o sea, de materiales fundamentales donde es la mejor alternativa. Y yo creo que en eso podemos hacer muchísimo y tampoco siempre fiarnos de cualquier etiqueta, ¿no? Porque hay etiquetas, hay que trabajárselo un poquito, sí que hay mucha información disponible, pero también un poco de sentido común. Si yo quiero comprar gambas, pues mira, yo sé que el arrastre de fondo tiene muy mala fama. Pero si yo sé que una gamba roja pescada en Garrucha está pescada en unos fondos que son fondos de arena, que no están pescando sobre fondos frágiles, puedo o no comer gamba, o si como gamba, como esa gamba, pero no ir a lo fácil de coger otra gamba que al final vendrá de Vietnam, de cualquier país asiático, que ya no solo es el transporte, haberlo traído ahí, pero son malas condiciones laborales precarias y también la destrucción de manglares y otros ecosistemas. Entonces, bueno, yo creo que la clave está en los consumidores y es la fuerza. Esa es la auténtica democracia. Ya que estamos tan desalentados con nuestra clase política, pues es lo que nos queda como demócratas, ¿no? De consumir bien y un poco de inteligencia y criterio sin dejarnos llevar por tampoco cualquier etiquetado, cualquier información, pero un poquito y sobre todo yo creo, después de lo que hemos vivido estos últimos meses de confinamiento, apoyo a nuestros agricultores y pescadores. Yo personalmente prefiero comprar, aunque no tenga etiqueta, aunque no sea ecológico, pero que es de un agricultor local, a comprar un aguacate ecológico que venga de Tombuctú. No tiene sentido, no tiene sentido que ese aguacate tenga que estar, no me lo creo que sea ecológico, ya no es ecológico. Entonces tiene mucho más sentido pues comprar lo que está en temporada, las conservas, lo que hay, que eso al final, como lo perdamos, la siguiente crisis del COVID no la pasamos. Muchas gracias, Ricardo. Pregunta, se está animando la gente, así que la voy a ir lanzando de forma un poco más ágil y si podemos agilizar las respuestas también estaría guay para intentar cuadrar con la hora. Si no, pues nos vamos un poquito sin problema. 55SG nos pregunta, ¿cómo podéis detectar en la distancia si una tortuga está enmallada? Bueno, eso estamos en la fase ahora que tenemos todavía unos meses de trabajo ahora, tanto con los compañeros de Fundación Palma Aquarium como otros compañeros, para ver cómo vamos a hacer los materiales de capacitación, porque por ejemplo, acercarse a un animal salvaje, pues si no es necesario, es mejor no hacerlo. Además, hay una legislación importante también. Hay ciertos peligros para el animal y para las personas, en algunos casos. Con una tortuga, bueno, el acercamiento, si se hace un acercamiento lento, bueno, pues se puede llegar fácilmente a una distancia de 20 metros. Si la tortuga está enmallada,
no va a poder meterse, o a veces si está enmallada pero muy activa, aunque podamos meterla no vamos a poder cogerla. Lo que es muy importante es cuando una tortuga está enmallada y sí que es fácil de llevarla a bordo, teniendo cuidado que no muerda porque tiene un pico bastante fuerte, no intentar sacarle, muchas veces ingieren trozos de plástico de filamento, o muchas veces lo típico es que tenga una especie de torniquete alrededor de la aleta. Entonces, claro, como personas que nos duele ver esto, la reacción típica sería intentar sacarle esto. Si ya tiene una parte de necrosis en la aleta, lo que estamos haciendo es que el flujo sanguíneo va a hacer que la parte podrida va a infectar el cuerpo y en vez de salvar a la tortuga, pues la habremos condenado a morir. Entonces, en estos casos hay que aprovechar que tenemos un sistema increíble. En España llamamos al 112 o por radio a SASEMAR o la Guardia Civil, que tienen además ya un convenio aquí en Baleares con la Fundación Palma Aquarium, en otras zonas en España también, con Equinac, con el Oceanographic, con la Fundación CRAM, pero aquí es tan fácil como llamar al 112. 112 y entonces directamente nos redirigen y vamos a llegar a puerto, nos van a recoger el animal y se van a ocupar de que ese animal tenga todas las posibilidades de sobrevivir. Y como decía, es que un animal de estos vale oro en términos de conservación. Y lo que pasa es importante. Y también muchas veces hay que tener en cuenta, y es parte de la capacitación, va a ser también meterse en el agua en mar abierto, en una arte de palangre con anzuelos, una red, comporta un riesgo también para la persona que se quiera meter. Entonces, si no se está seguro, si no es una cosa fácil, es mejor siempre llamar al 112 o a la Guardia Civil. Genial. Nos pregunta Keta desde la Universidad Politécnica de Valencia que las consecuencias de las redes a la deriva quedan claras después de tu exposición, pero preguntan cuáles serían las principales consecuencias de las redes que quedan en el fondo. Bueno, claro, lo bueno y lo malo de las redes de deriva es que son muy, muy visibles, ¿no? Las redes de deriva cogen más delfines y cachalotes porque son animales que pues, en mar abierto no se esperan encontrar estas artes de estas pantallas de la muerte y se enmallan. También hay una captura, de las estimas que se hicieron, la última vez que se hizo un estudio sobre esto, pues eran varios cientos de tortugas al año también en la zona de Tánger. Esto se ve y al final, aparecen los animales muertos, pero se ve. Un problema grande que tenemos, que es otro, que también abordará la estrategia que está haciendo el gobierno, que deberá abordar, es sobre todo las redes fijas, trasmayos, volantas, que muchas veces se pierden. Ahí lo que están haciendo los otros países europeos están siguiendo un poco lo que ha hecho Noruega, que es que un pescador es responsable de su red. Y cuando un pescador cala su red, tiene un mecanismo, si la pierde, tiene una obligación de transmitirlo a control pesquero y control pesquero ya, si se puede sacar con buzos profesionales o con un ROV, pues se saca la red. Pero si el pescador, y esa red luego está también con unos dispositivos para poder, rastrearla. Porque claro, esta red, si no, se queda en el fondo en las rocas y sigue pescando, pues son cientos de años que eso sigue matando animales, ¿no? Y hay muchísimas de estas redes por todo, porque es un tipo de pesca, se usa mucho, lo que pasa es que es muy difícil de ver. Entonces, si estas redes están en la zona donde hay un centro de buceo que trabaje, que es dentro de sus rutas, pues los centros de buceo generalmente las sacan y las limpian. Pero ahí hace falta, y bajo esta estrategia, pues que haya una colaboración muy estrecha entre pescadores, control pesquero y centros de buceo, centros de buzos profesionales para hacer una retirada de estas artes que están pescando en el fondo. Genial. Rol de AOL de Radio nos pregunta si existen normas que obliguen a los pesqueros a notificar y ubicar las artes perdidas cuando las detecten. Y si es así, si se cumplen. Sí, ahora mismo en España esto no funciona y es lo que decía, eso sí que es algo que deberá abordar la estrategia nacional para pesca y tampoco reinventar ruedas, porque lo que se hace es, lo que están haciendo los otros países, como decía, están simplemente importando lo que está haciendo Noruega, que sí que está funcionando bien. Entonces, claro, también está ligado a que si el pescador no notifica, luego pues puede incluso perder su licencia de pesca, ¿no? Entonces,
y es importante que vayamos a pescar con mejores materiales, mejores artes de pesca más sostenibles y que evidentemente van a tener más valor. Entonces, más valor, pues que lo mismo tienen subsidios para tenerlas, pero solo tienen subsidios si juegan el juego de transmitir al control pesquero cuando las pierden. Nos pregunta Sara que cuál sería la mejor fórmula para volver a controlar y evitar artes de pesca ilegales. Pues ahí hay dos partes. Hay la parte del consumidor y yo creo que es importante pues que no nos dejemos llevar por lo que son los precios muchas veces, ¿no? Y que seamos solidarios como profesionales, como contribuyentes a una sociedad, que si un pescado se está vendiendo a un precio es porque detrás hay un trabajo, una sostenibilidad pesquera basada en ciencia, unas condiciones laborales dignas, y entonces no podemos esperarnos que un pescado esté gratis, ¿no? O sea, que es realmente una de las vergüenzas que tenemos en lo que es el consumo de pescado, que el pescado está arriesgando su vida muchas veces y no se ve. Y al final el consumidor pues ve un congelador que está 10 veces más barato y está fomentando pues, muchas veces la esclavitud, porque son flotas pesqueras que no tienen condiciones laborales no dignas, pero ya de absoluta esclavitud y de peligro. Y luego también a nivel de lo que el impacto en el ecosistema es absolutamente brutal. Entonces, ahí, por ejemplo, si estamos consumiendo pescado, que la gente también sepa que la flota atunera española pues está con unos mecanismos de monitoreo electrónico con cámaras a bordo que están siguiendo, ahora mismo, que sí que es cierto, durante unos años éramos los más piratas, teníamos mala fama, pero ahora mismo somos líderes en el desarrollo de una mejora de tanto condiciones laborales como de sostenibilidad pesquera. Ahí está el sello del BBF, que está junto con organizaciones como PAGAC y que va mucho más allá. Hay un proyecto muy bonito de nuestra flota en el Índico, que cuando pierden un agregado de peces, que son unas balsas para agregar atunes para luego pescar alrededor, a través de un sistema de colaboración, si ese artefacto va a llegar a un arrecife en las Islas Maldivas, la flota española se hace cargo de su recuperación antes de que haga la destrucción mecánica de los arrecifes. De nuevo, Ricardo, pues vuelves a comentar la importancia del consumidor, ¿no?, a la hora de decidir democráticamente su consumo, y también yo creo que en este sentido falta un poco pues, una normativa que obliga a una transparencia pues, para que el consumidor tenga toda la información, que posiblemente las personas que trabajáis en esto sí que las tengáis, y la trasladen al consumidor para poder tomar su decisión libremente, ¿no? Preguntaba también de Rol de Aol de Radio si hay datos científicos que determinan las consecuencias de la ingesta de plástico, además de las obstrucciones que puedan causar la muerte, o solo transitan por el sistema digestivo. Si quieres, Rick, le respondo yo a esta pregunta para descargarte un Perfecto. Poco y luego, si quieres, añades tú cualquier matización. Tenemos diferentes informes dentro de la página web, que es el proyectolibera.org, donde te remitimos directamente a estos estudios por los que preguntas. Pero si quieres te resumo muy rápidamente, dependiendo qué tipología de plástico, pues los efectos que puedan tener en la fauna, ¿no? Si hablamos de plásticos duros, de un tamaño considerable, muchos de ellos son punzantes, ¿no?, por su estructura. Entonces, la ingesta de estos plásticos en muchas aves marinas se ha visto que lo que hace es dañar los tractos digestivos, provocando diferentes cortes, úlceras que le pueden provocar infecciones y posteriormente la muerte. Si hablamos de plásticos blandos, evidentemente lo que has comentado, el problema mayor es la obstrucción. Cuando se ingiere puede colapsar las vías respiratorias o digestivas y el animal pues muere por asfixia o por inanición. Cuando estos plásticos empiezan a ser un poco más pequeños, ya hablamos de microplásticos, la ingesta directa o bien puede morir, como ves, casi todo desencadena la muerte de los individuos, ¿no? Puede morir o bien porque lo que está ingiriendo es plástico y no su alimento, por lo tanto, durante el tiempo acaba muriendo por malnutrición, por inanición,
o muchos de estos plásticos tienen adheridos patógenos. Hasta se ha estudiado hasta más de 700 taxones de bacterias, virus y demás que por absorción, por un fenómeno de absorción, se van adheriendo a estos microplásticos que acaban pues envenenando, intoxicando, aparte de metales pesados, nicotinas o demás que puedan contener. Básicamente ese es como el abanico de daños, y ya digo que si quieres ir a las fuentes tenemos en concreto una publicación de plásticos donde hemos hecho una recopilación bibliográfica más o menos de todos los estudios que avalan estos datos que te acabo de comentar. No sé si quieres añadir algo más, Rick, o pasamos a la siguiente pregunta. No, pasamos a la siguiente, sí, estoy completamente de acuerdo. Perfecto. Nos pregunta Valerí si hay programas destinados a la pesca de sobrevivencia que daña al medio marino. Sí, sin duda, es desafortunado, pero nosotros unos de los programas satélite que tenemos es en Djibouti, donde los nómadas empujados por el cambio climático no les queda otra que acercarse a las orillas. Entonces, bueno, hay un programa de áreas marinas protegidas, de hecho, pensadas más bien en seres humanos que en la naturaleza, pero para que puedan vivir ahí. Entonces, ahí hay una labor muy importante de enseñar a esta gente a cómo pescar, porque si no, lo que hacen es, movidos por el hambre, pues cogen cualquier penacho de red que haya llegado ahí y lo tiran encima del arrecife. Son arrecifes además muy someros, muy frágiles, entonces, bueno, pues evidentemente estas comunidades necesitan ayuda y ahí, por ejemplo, muchas veces nos es muy útil contar con pescadores con muchos conocimientos de culturas que sí son pesqueras, para enseñarles a pescar sin arriesgar su vida, sin destruir los arrecifes y los manglares, y que puedan alimentar a sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que estamos viendo ahora. Y es un problema muy grande porque hay mucha hambre en el mundo y mucho está concentrado en las zonas costeras, y esta gente necesita ayuda. La pesca es una cuestión de seguridad alimenticia y nos queda muchísimo trabajo por hacer para eliminar la pesca ilegal, pero también para apoyar a esta gente que pueda subsistir. Muchas gracias. Los compañeros que están súper ágiles han puesto ya el enlace al contenido que os decía, al informe, por si le queréis echar un ojo. Pues en la línea de lo que hablabas de la seguridad alimenticia, pregunta Rafael si debemos preocuparnos cada vez que ingerimos pescado debido a los microplásticos que puedan tener dentro, supongo. Y si deberíamos reducir su consumo. Bueno, yo tampoco iría tan lejos. Yo creo que vivimos en una sociedad que está rodeada. Incluso yo te diría que yo tengo que cuidar mucho por razones médicas mi alimentación, y también, bueno, pues porque me gusta más comer sano. Yo lo que veo que hay muchas veces en el carrito de la compra de mucha gente, ahí hay bastante más contaminantes de que lo que tienen los pescados. Evidentemente, no digo que no sea importante el impacto, pero el impacto en todo, la tasa de reproducción de peces, de otras especies, la mortandad también incrementada. ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente, bueno, pues la toxicidad está ahí y es el planeta que nos hemos construido. Entonces, bueno, desde luego, yo no dejaría de consumir sardinas si son sardinas bien pescadas, porque es un alimento increíblemente sano. Evidentemente, bueno, pues va a tener menos toxicidad que otros peces, además, pero bueno, es como lo que hablábamos del mercurio en los atunes. Bueno, pues sí, evidentemente, pero es que el mercurio está por todas partes en nuestro medio. Tampoco, o sea, que hay que tener un poquito de cabeza también y ver lo que estamos tomando. Hay muchos alimentos que están en los supermercados que no son peores. Es muy alarmante y, bueno, evidentemente nos va a afectar, y de hecho lo estamos viendo porque las alergias, las enfermedades, todo esto pues nos están incrementando por esto. Perfecto. También es importante aquí, ¿no?, remarcar cuál es la alternativa, porque hablamos, como bien ha dicho Ricardo, estamos hablando del mundo el que nos estamos construyendo, pero no solo en los océanos. Es decir, si reducimos la ingesta de pescado y lo compensamos pues con ingesta de verduras que puedan tener un tratamiento pues, no
no muy sostenible o de animales que tengan la misma cantidad de antibióticos o diferentes problemas, pues igual ya no es solo un problema de tener seguridad alimenticia en los océanos, sino a nivel global, que es síntoma de un sistema o de una forma que tenemos de producir alimentos, pues que igual deberíamos revisar, ¿no? No tenemos ninguna pregunta más en el chat, por lo que, si os parece, si no tiene nada más que añadir, Ricardo, damos paso a Sara y que despida la conferencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Miguel, también por tus aportaciones. Sin lugar a dudas, un problema, el de la pesca fantasma, que está en una parte en nuestras manos y en parte en manos de otros muchos, ¿no? Instituciones, pescadores, incluso embarcaciones de recreo. Así que todas ellas con el ánimo de conseguir que todos nos pongamos las pilas, en realidad, desde Libera, junto con Save the Med, trabajamos para que en todo el Mediterráneo y más allá, si es que esto puede llegar, se trabaje para que esta red de trabajo entre asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Puertos Deportivos, la Asociación de Federaciones Deportivas, los compañeros que ya ha mencionado Ricardo de Palma Aquarium y otros muchos, todos nosotros estamos trabajando con un mismo objetivo, en diferentes frentes, pero con un mismo objetivo. Y ahí me gustaría responder a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo también? Porque no es solamente, desde mi punto de vista, el poder, obviamente, reducir, reutilizar y reciclar, sino que también pasa por, de alguna manera, y lo digo con toda la sensatez, apuntar también a aquellos a los que podemos apuntar desde el trato personal. Oye, si ves a alguien que está tirando algo en el suelo, si ves a alguien que está en una embarcación y que está arrojando desde la embarcación algo, todo eso lo podemos hacer como seres individuales, demócratas, y que podemos precisamente, sin establecer ninguna confrontación, sí hacerle un llamamiento, que además es lo que pretendemos con el trabajo con la Fundación Reina Sofía, hacer un llamamiento para que todos nosotros seamos muy conscientes de que está en nuestras manos, todo está en nuestras manos. El otro día había una señora que dejó la caca de su perro abandonada. Yo fui corriendo detrás de esa señora y le dije, señora, no deje usted la caca abandonada de ese perro. Y esto es algo que podemos hacer todos, y en el mar también. De hecho, trabajamos con la Cruz Roja, por ejemplo, en todo el entorno marítimo, en las costas, con kayaks que van de una embarcación a otra para trabajar la concienciación de estas embarcaciones de recreo y, por supuestísimo, todo lo que esté en nuestras manos, esta misma formación la queremos duplicar, triplicar o hacer que llegue a más personas y, en este caso, más a los profesionales en estas formaciones que mencionaba antes Ricardo. Sin lugar a dudas, y ya para terminar, desde el proyecto Libera trabajamos desde el ámbito de la ciencia, esos datos que nos proporciona Ricardo y todas las organizaciones con las que trabajamos en esa misma línea, la red de vigilantes, ecopuertos, Lichas Gela en el Cantábrico, que es otro barco estupendo y maravilloso que tiene esa misma función, y todos nosotros trabajamos para aportar esos datos, para hacer prevención, que es lo que mencionamos, prevención, prevenir, sensibilización, concienciación, digamos, a todo o sea, con el altavoz bien puesto, bien alto, que esto es un proyecto de sensibilización y que hay campañas. Si los compañeros también son tan ágiles, estaría muy bien que colgaran en el YouTube, en el chat, el link a las campañas que tenemos, tanto de puertos, como he mencionado antes, como las de mi pueblo, que son al final transversales a todos estos problemas de los que estamos hablando, incluso el de los guantes y los guantes y las mascarillas. Y lo último es que nosotros desde Libera también promovemos la experiencia en el campo, y en este caso con Save the Med llevamos 3 años llevando a Héroes Libera, a aquellas personas que trabajan con nosotros a la embarcación, allí a Mallorca o Menorca, depende de dónde se encuentre el barco, para trabajar con ellos mano a mano, para trabajar durante unos días, una semana en la embarcación. Estáis
todos absolutamente invitados. Hay un cupo, obviamente, concreto, limitado. Enviaremos la convocatoria a principios de septiembre para que todos vosotros, los que estáis escuchándonos y los que nos escucharán más adelante, podáis sumaros también a saber cómo se trabaja desde el barco, desde Save the Med, desde el Toftebag, y conocer de primera mano a Ricardo, que si no os podéis imaginar, hemos tenido la suerte, Miguel y yo, de estar varias veces con él. Sin lugar a dudas, te pegas a él y ya se te están transmitiendo un montón de conocimientos. Así que es un lujo contar con colaboradores, ¿no? Trabajar en red, como decíamos antes, y os animo también a vosotros a ayudarnos a sumar a esta red. Así que esto es todo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido muy útil la información y que además, como el link se queda grabado, lo podáis reenviar a todas las personas a las que consideréis que les puede ser útil, que creo que van a ser absolutamente todas. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo Libera. Gracias.